Se vende con el pan, pero el pan alimenta. El alcohol, por su parte, destruye. Bueno, hoy abordaremos un tema de actualidad y nos visita ya un amigo de la casa, el doctor José Ángel Fuentes, una autoridad en este campo. Así que toma tu Biblia, mantente en sintonía y en un momento más regresaremos para que abordemos juntos este tema. Está escrito. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Está escrito. Con el pastor Robert Costa. Hoy, alcoholismo, una adicción letal. Como dije, hoy abordaremos un tema muy especial. Un tema que está afectando a la sociedad, a las familias, las iglesias. Y tenemos con nosotros nuevamente una autoridad en esta materia, el doctor José Ángel Fuentes, quien es catedrático, es líder espiritual, es consejero clínico que ha ayudado a miles y miles de personas en diferentes programas en los Estados Unidos y muchos otros países. Doctor Fuentes, bienvenido una vez más al programa Está Escrito. Un placer estar con ustedes. Quiero hacerle una pregunta directa a doctor Fuentes. ¿Es el alcoholismo un vicio, un pecado o una enfermedad? El alcoholismo es una enfermedad crónica, degenerativa, irreversible. Y después ahora, como dijimos que era dinámica, tenemos que decir que a qué se refiere el dinamismo. Primero se empieza bebiendo, por placer, por una actividad social, o porque estoy amargado, destruido, lo que sea. Pero hay una razón, empezamos a beber. Se llama actividad social. El segundo paso es hábito. O sea, el individuo que le empieza a adquirir el hábito porque quiere estar constantemente bebiendo con los amigos o buscando una excusa para beber, ¿no? Allí ya viene el tercer paso, que es pecado para la gente que está en la iglesia. Porque cualquier individuo que ya esté a ese nivel ya está perdiendo su experiencia espiritual, definitivamente, porque la relación con Dios disminuye en una forma increíble, ¿no? Y la que hay es eminentemente emocional nomás, y que dura y se va con el alcoholismo, ¿no? Entonces, si el individuo allí no va por ayuda al pastor y a la iglesia, es muy difícil que pueda volver atrás, porque el próximo paso es enfermedad. Enfermedad. El alcoholismo es una enfermedad, que una vez que esa enfermedad no puede ser tratada por cualquier persona, tiene que ser tratada por especialistas. Clínicamente. Porque ya la sangre está en el sistema y el individuo ya tiene organicidad, o sea, tiene afectado el lóbulo frontal o el hígado o los dos. Y entonces la sangre no puede estar sin el alcohol y tiene que darle un tratamiento de desintoxicación biológica y después psicosocial. Y finalmente se convierte en una dependencia, porque como el alcoholismo desarrolla tolerancia, el individuo tiene que tomar más alcohol para tener el mismo placer artificial que recibía antes. O sea que esos son pasos que se están dando, Claro, que va destruyendo en última instancia la voluntad del individuo. claro, exacto. Y ahora viene la pregunta, doctor, y en este programa yo quiero hacerle preguntas muy claras, directas, yo diría quemarropa, porque es un problema que está afectando a muchos hogares, en Y lo muchas estamos iglesias. diciendo muy bonito a la gente y no le estamos diciendo la verdad de lo que está pasando. Sí, y quisiéramos que sea algo práctico, que la gente no sean consejos generales, sino que yo sé que usted es su especialidad en esa, por eso justamente hemos invitado a este programa, porque sí va a hacer la diferencia en la vida de miles de personas. Doctor, dígame, ¿hay curación o hay cura para el alcoholismo? El alcoholismo es una enfermedad que no tiene cura. Y los televidentes les va a doler mucho escuchar esto, pero no se dejen engañar. El alcoholismo no tiene cura. Una vez alcohólico, alcohólico por el resto de la vida. Ahora, que deje de beber se convierte en un alcohólico seco, pero no quiere decir que deja de ser alcohólico, porque el alcoholismo es irreversible. Cuando ya el individuo lo tiene, puede que deje de beber, pero las recaídas van a estar siempre como una amenaza, como la espada de Damocles colgando con un crin de caballo sobre la cabeza, ¿ves? Que por cualquier razón, excusa, un contratiempo, un divorcio, el individuo cae otra vez en el alcoholismo. Así que, por lo tanto, tenemos que partir de ese fundamento doloroso. El alcohólico solamente puede ser rehabilitado, pero no curado. Ah,
Bueno, son términos que a veces se confunden. O sea, rehabilitación, entonces es la palabra clave aquí. Exactamente, O sea que exactamente. se puede hacer algo todavía con esa persona. No está fuera del alcance de que se pueda hacer algo, que pueda ser rehabilitado. Claro, pero no se puede curar. No, no hay cura. Bueno, doctor, el alcoholismo, a veces por vicio social, a veces por, algunos dicen hasta por salud, porque un poquito de alcohol ayuda. ¿Cómo está afectando esto a la sociedad? ¿Cómo está afectando a la familia? Bueno, el alcoholismo a veces viene con las culturas, ¿ve? Hay culturas que lo tienen y hay iglesias que lo tienen, porque, por ejemplo, hay iglesias que lo usan en sus sacramentos. Y entonces eso le da un sentido de legitimidad al alcoholismo, digo al alcohol. Pero como resultado del alcohol viene el alcoholismo cuando más lo usamos, ¿ve? Así que yo diría que está afectando a la sociedad en pleno, porque en el mundo en que vivimos hoy, en que los valores no cuentan o están empezando a diluirse al grado de que son relativos. Eso es relativo, depende de donde estés, depende de cuál sea la circunstancia. Ya la mentira no es mentira, es ser prudente, no decir cosas que no debe uno y entonces guardar la mitad de la verdad, cosas de ese tipo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? El alcoholismo hoy día está siendo aceptado en la sociedad y es uno de los componentes simbólicos de las reuniones sociales, políticas y de otras naturalezas. Increíble. Doctor, tengo entendido que usted escribió un libro sobre este tema. Usted es autor de múltiples libros, diferentes temas en diferentes áreas. Y usted habla de un tratamiento multidisciplinario hacia el problema del alcohol. Elabore un poquito más a qué se refiere en esto. Bueno, esa es una área en que trabajé. Dirigí el programa que está en el Hospital Victoria, en Florida, el más grande de todo Florida. Tuve el privilegio de trabajar allí y podría decirles de que el problema del alcoholismo es que no se concentra solamente en el sistema digestivo. También afecta a la mente. También afecta los órganos, otros órganos vitales. Afecta la vida social del individuo. Afecta la vida espiritual. Así que por lo tanto es un problema multidisciplinario y por lo tanto requiere una solución multidisciplinaria. Porque los hombres somos bio, psico, socio, espiritual. Tiene que ser tratado biológicamente, psíquicamente, socioculturalmente para que sepa sobreponerse a la influencia de los amigos y espiritualmente. Doctor, usted menciona varias áreas en las cuales está compuesta el ser humano, que es la vida del ser humano. Estas áreas, estas dimensiones no han sido muy divulgadas. ¿Puede darnos un poquito más de detalles en cuanto a estas áreas y qué significan? ¿Cómo no? Recordemos que la medicina, a medida que fue dejando la medicina natural hasta que la dejó totalmente, o sea que junto con el agua con que bañó al bebé, tiraron al bebé. Que sí. La medicina natural, estamos volviendo, hay laboratorios que están cerrándose a la medicina química y están yendo de nuevo a la medicina natural, sintetizando hierbas y todo eso. A todos los más grandes de Estados Unidos están haciendo eso ahora. ¿Ya? Dejaron todo lo químico. Bueno, entonces, en la medicina se fue desarrollando tanto y se ha compartamentalizado. El que le trata la piel no le trata más de 1,5 milímetros más abajo de ahí, vaya para otro doctor. Y va a llegar el momento que vamos a ir a un doctor para el oído derecho y al otro para el oído izquierdo. Porque estamos compartimentalizando la medicina y estamos tratando ese pedacito del hombre y el hombre es un total. Bio, psico, socio, espiritual. Entonces, holísticamente, el holismo es el que ha traído de vuelta la integración de tratar al hombre en su totalidad. Hay que tratar al individuo en sus partes, pero en un total. A la familia donde vive, al ambiente donde trabaja, ¿no? Y a la iglesia a la cual asiste, o si no asiste, cómo lo va a ayudar en lo espiritual. Entonces, resumiendo, biológicamente nosotros nacemos con eso nos lo dan nuestros padres. Cuando el óvulo se junta con el espermatozoide, nos dan las bases para la estructura fisiológica, no para la sangre la produce el bebé. Entonces, viene eso. Así que pueden venir factores hereditarios, porque se pueden heredar ciertas características que lo hacen a uno más conducente a adquirir el alcoholismo. Pero no hay más de un 27% de pruebas científicas que prueben que el alcoholismo es hereditario, así que todavía no se puede decir que es hereditario. Es incorrecto decirlo. Después viene lo psíquico. El niño, a medida que va creciendo en el vientre de la madre, va desarrollando su cerebro y después afuera
termina de interpretar hasta lo que escuchó en el cerebro, tanto digo en el vientre de la madre. Estando en el vientre de la madre, se dio cuenta si era de día o de noche, y después a los 8 y 15 años sabe si era un niño adoptado, si era un niño rechazado, si lo quisieron abortar, todo eso lo descubre después el feto más adelante. De eso vamos a hablar en alguna otra ocasión. Entonces, hay que desarrollarle psíquica, hay que darle psíquicamente a dejar las influencias que tienen los amigos y a dejar la mentira y la manipulación con que mantiene a toda la familia acá abajo para que lo sigan respetando. Y los manipule, los maneje y miente y todo eso. Entonces, pues lo sociocultural, diferenciar entre un compañero de trabajo y un amigo. Son dos cosas muy diferentes. Y saber decir no y tener la certeza para decir no y sentirse bien cuando lo invite a beber. Y finalmente lo espiritual, descubrir que como hombres no tenemos la capacidad, cuando ya es una enfermedad, de sobreponernos solos y necesitamos la ayuda de un poder superior. Doctor, en su libro usted menciona, ya que menciona esto de lo espiritual, menciona religión y espiritualidad. ¿Qué diferencia hay entre estos dos términos, estos conceptos? Bueno, religión es las doctrinas de preferencia de un individuo donde va a practicar esa religión y vive de acuerdo a las enseñanzas o doctrinas de esa religión. ¿Ve? Ahora, la espiritualidad es la forma como yo aplico a mi vida diaria lo que mi iglesia me enseña. Y cuánto de eso constituye mi forma de manifestarme en mi relación con los demás, no a través de una personalidad artificial, sino a través de un carácter sólido, permanente, transparente, y cómo yo me relaciono con Dios, que es el creador de todo eso. Hablando de la cura y de los milagros, a veces escuchamos de alcohólicos que han estado bebiendo y en un momento ya no han bebido más. A veces encontramos otros casos de que eso dura poco y regresan. ¿Podría usted hablarnos de esa cura espontánea que ha ocurrido en muchos casos? O a veces, ven aquí, yo oro por ti y ya eres libre de ese vicio. ¿Y qué es realmente el milagro que ocurre y cuál es esa cura espontánea? ¿Podría hablarnos un poquito de eso, doctor? ¿Cómo no? En medicina decimos que es una cura espontánea cuando una persona logra sanarse sin que el protocolo que esté usando el doctor o sin que el doctor participe, se sana de repente esa enfermedad. Entonces, a eso nosotros le llamamos milagro. Ahora, ese es un milagro inducido, no un milagro natural, ¿sí? O sea, que lo da Dios directamente, sino el inducido en que se unge al individuo o un grupo grande ora por el individuo o lo ayudan personalmente o se confiesa pecados que trae que se lo están comiendo y el individuo reactiva el deseo de vivir. Reactiva el deseo de vivir. Y entonces eso es un milagro también, producido por Dios, pero que está usando como instrumento a un grupo de individuos para el logro del objetivo. Qué interesante. Doctor, usted al comienzo mencionó algo que no hay cura, que la rehabilitación es la palabra. Díganos cuál es la diferencia entre sanamiento, curación y rehabilitación en el paciente o la persona que ha sido afectada por el alcohol. Y si es que hay un rayito de esperanza para esa familia que tal vez está allí padeciendo, ya sea la violencia familiar o el peligro de un accidente automovilístico. Curación y rehabilitación. Explíquenos estos términos. Bueno, esa pregunta va al meollo del problema. Usted se fue ahí a la médula misma del problema. Bueno, curación es el proceso, es el nombre que recibe el proceso cuando se le está dando el tratamiento al individuo. Eso se llama curación, pero en el lenguaje vulgar lo usamos para decir cuando una persona se sanó o se está sanando. Se aplica regionalísticamente eso, pero no es gramaticalmente correcto. ¿Okay? Así que curación es el tratamiento propiamente tal. Entonces ahora, curación es cuando se puede restaurar a la persona a su estado original. Y eso no se puede lograr porque el alcoholismo deja huellas irreversibles en el cerebro, en el hígado y en otros organismos. Pero lo peor, en la psique del individuo, en la vida social con los demás. Nunca vuelve a ser el mismo. Por eso, por eso que decimos que el alcoholismo no tiene cura, solamente rehabilitación. ¿Qué es rehabilitación? Rehabilitación es ayudar al individuo a romper la negación que tiene de que él no es alcohólico, no, yo paro cuando quiero y todo ese cuento. Y entonces ayudarle a, primero, que se desintoxique
biológica o médicamente. Por eso lo internamos por 5 o 10 días, de acuerdo a la cantidad, a cuán avanzado está su alcoholismo, para que se le mineralice, porque se desmineralizó, ¿no? Para que se le restaure su estado original, para que se saque de la sangre la química, el alcohol etílico, que es el que está haciendo el trabajo, y viene la resaca, el desespero por tenerlo después que se ha dejado de beber. Entonces, una vez que el niño se cura biológicamente, o sea, se desintoxica médicamente, hay que desintoxicarlo psicosocialmente. O sea, hay que enseñarle a decir no y sentirse bien. Enseñarle que los amigos lo reciben porque él bebe con ellos. Y hay que enseñarle a él y a su familia cómo deben comportarse para hacerle fácil regresar al hogar y empezar poco a poco a superar las malas costumbres, la mentira, la manipulación que él usaba. Por eso hay muchos alcohólicos secos, ¿no? Yeah. Por eso que hay muchos alcohólicos secos, especialmente en las iglesias. Eso sería muy interesante hablarlo. Por lo tanto, terminaremos diciendo en respuesta a esa pregunta de que la rehabilitación es una ayuda para que el alcohólico pueda volver lo más cercano posible a lo que era su patrón normal de conducta antes de hacerse alcohólico. Pero nunca puede llegar hasta allí, porque siempre van a haber limitaciones que quedaron orgánicas o psicológicas. Y tiene el hecho de que de allí en adelante siempre tendrá como una prueba, una posibilidad de caída, la recaída, que puede volver otra vez a beber. Un alcohólico que ha bebido desesperadamente por 10 años y está arruinado, deja de beber, pasan 7 años, se está recuperando, está bastante bien, y empieza a beber, antes de los 3 meses está en la misma condición que estaba cuando lo trataron de sacar. Está latente eso ahí entonces, en cualquier momento puede resurgir. Resurgir, sí, por vida. Qué tremendo. Todo esto que estaba mencionando, doctor, me pone a pensar en que tal vez hay alguien en este gran conflicto entre el bien y el mal, que está de alguna manera utilizando tanto el alcohol como otros medios para bloquear el funcionamiento normal del individuo, para que se comunique con Dios, su creador. En otras palabras, poniendo tropiezos en el camino. Y bueno, se ha hecho toda una industria en el mundo en cuanto al alcohol, y esto viene de tiempos inmemoriales. Sin embargo, una pregunta directa, usted como psicólogo clínico, como consejero y a la vez como experto en el área de salud, ¿es el alcoholismo algo hereditario? ¿Será que nacen ya niños borrachitos? ¿O será que la influencia prenatal tiene algo que ver? Algunos dicen, no, cada uno elige. Bueno, es cierto, pero ¿heredamos algo de eso? La herencia es un factor, pero no primario, secundario todavía. O sea, los estudios que se han hecho no han mostrado que haya una alta probabilidad de eso. Sí se ha probado que hay factores genéticos, endógenos, que vienen, ¿ve? Y que afectan al individuo orgánicamente y lo predisponen para eso. Después está el otro, que así como el alcoholismo viene orgánicamente, puede venir ambientalmente. Si el niño se cría en un ambiente alcohólico y le resuelven todo ese problema con eso, eventualmente también va a terminar en eso, porque los padres le empiezan a dar un poquito de alcohol cuando están chiquitos. A mí me daban en la mesa. Y una cosa interesante, pero esto entre usted y yo, no quiero que lo sepa nadie más, ¿sabe? Cuando yo nací, mi abuelita era curandera en Chile, era partera también. Y ella recibió a todos los hermanos míos, mis hermanas. Y cuando yo nací, mi abuela, después que ya me limpiaron y me prepararon bien, me abrió la boca y me dio una cucharadita de vino puro, deshecho en casa, bueno, que no tenía químico como el que vemos ahora. Todos los vinos que nosotros vemos ahora, casi sin excepción, tienen eso que se le echa a los autos para que no se congele el agua, antifreezer. Sí, anticongelante. Antifreezer propiamente tal, no es cuento ni parecido, es eso lo que se le echa, por una razón muy poderosa. No en grandes cantidades, pero está allí. ¿Ve? Entonces, yo soy borracho de nacimiento, ¿ve? Tengo eso así. Pero el ambiente en que yo me crié era medio borracho, ¿ve? Pero después, eventualmente, yo conocí el cristianismo en la forma que lo conozco hoy día y transformó mi vida. Y ese milagro de la conversión me dio la fuerza para poder reconocer necesidad que tenía yo de depender de Dios y para aprender a decir no y sentirme bien, porque estoy viviendo de acuerdo a mis valores. O sea que su experiencia, doctor, habla, y la experiencia de muchas otras personas, hablan de que sí hay esperanza. Oh, sí las hay.
La hay para que la persona pueda ser rehabilitada y volver a funcionar bien y todo eso así. Pero ¿se acuerda que mencioné alcohólicos secos? Hay muchas iglesias en que hay individuos que son hasta líderes, son ancianos de la iglesia. Y en la iglesia son toda una dulzura de paciencia, de amor, pero llegan a la casa y son verdaderos tigres o leones, porque todavía tienen el mal genio, todavía tienen la irritabilidad del alcoholismo, todavía tienen la manipulación, aquí el que manda soy yo, y un montón de cosas de esas. La familia vive con el alcohólico, está seco, pero sigue siendo alcohólico, porque se rehabilitó la parte de la desintoxicación biológica, se le hizo el milagro de entregarse a Dios. Pero como Dios no interfiere con el libre albedrío del ser humano, Correcto. Dios no le puede curar las mañas. Las mañas tiene que él superarlas, puede ser el proceso de la santificación, que es una experiencia de toda la vida, ¿ve? Y entonces ese es el problema. Hay mucha gente en la iglesia que son alcohólicos secos y su familia vive en una tristeza grande. Doctor, usted está tocando un tema que estoy seguro que los televidentes en este momento estarán haciéndose preguntas y vamos a continuar con estos temas oportunamente porque usted está tocando cosas prácticas que realmente están siendo de ayuda y a la vez haciéndonos ver algunos puntos de que a veces los ignorábamos y apreciamos realmente esto, doctor. Mire, tengo aquí 3 palabritas que las encuentro en su libro y que quiero que usted me explique las diferencias entre lo que es hábito, tolerancia y dependencia. Bueno, hábito es cuando la persona se habitúa a hacer una cosa y lo hace. Por ejemplo, yo viví por varios años en un lugar de mobile home, donde están los viejitos, un lugar precioso, con puertas cerradas y todo. Y ahora me acabo de mudar a una casa de mi hija para estar cerca de ellos. Y varias veces, 3 veces ya, en los meses que llevo acá, me he descubierto que automáticamente cuando regreso allá y no acá. Porque el ser humano es un animal de hábitos. Así que hábito es acostumbrarse físicamente a recibir la misma orden que recibía antes sin actualizarla. Correcto. Okay. Entonces la segunda palabra es... La segunda es tolerancia y la otra dependencia. Tolerancia es cuando, por ejemplo, el individuo que bebe. Por ejemplo, hay muchas iglesias que tienen problemas con los pastores que se le han hecho alcohólicos. ¿Qué cosa? Y mucho de eso se debe a que empiezan tomando, por ejemplo, NyQuil, que tiene un 80% de alcohol. Y toman y ven que le quitan todos los síntomas y lo dejan dormir bien. Pues se llama NyQuil. ¿Ve? Entonces, duerme bien. Pero descubre que cuando le quita el estrés y todo, y cuando se le da el catarro, los estreses del trabajo otra vez no lo dejan dormir bien, dice, pero esto me ayudó. Y lo sigue tomando. Y llega un momento en que esa cantidad no es suficiente porque ya el organismo se acostumbró a trabajar con eso. El hígado lo trabaja bastante bien, ya lo maneja porque los recibió antes, la sangre lo sabe distribuir correctamente, etc. Entonces, el individuo necesita tomar un poquito más y después un poquitito más. Eso se llama tolerancia. Un paso lleva al otro. Ya, claro, lo va tolerando y tiene que aumentar la cantidad de alcohol para recibir la misma satisfacción o placer de bienestar artificial que recibía antes. Eso es lo que se llama tolerancia. Y dependencia, en el minuto que nos queda. Dependencia es doctor. cuando ya el individuo depende de eso. No puede estar sin eso porque se va a enfermar, el alcohólico. Una vez que tiene la dependencia del alcohólico, ya es una enfermedad. Si él no le pone alcohol a la sangre va a responder mal porque está acostumbrada a trabajar con eso. Como le pasa al que fuma también. Cada vez que el individuo aspira, ese individuo le da un golpe al cerebro que al principio es doloroso, pero después es grato para ellos. ¿Ve? Entonces, eso es lo que está haciendo el individuo. Se habituó a eso, ya no lo puede tener, depende de él, de tal manera que si no lo tiene, no es feliz. Y va a mentir, va a robar, a lo que tiene que hacer por tenerlo. ¿Ve? Así que esa sería la definición. Doctor, ¿qué puede decirle para cerrar a ese hogar, esa familia que está siendo destruida, a esa madre o a ese padre o a esos hijos que ven que no hay solución? ¿Qué consejo podría darle en este momento? Porque yo sé que televidentes en este momento que están padeciendo un drama. ¿Será que hay un rayito de esperanza frente a este flagelo que está afectando sus vidas? Afortunadamente hay mucha ayuda. Los jóvenes pueden ir a un lugar que se llama Alatín. Alatín. Son programas donde le enseñan a cómo recibir la parte linda de sus padres y cómo frenar la parte negativa del padre con toda dulzura. O sea que ellos pueden seguir recibiendo paternidad sin recibir patología alcohólica. Ajá. Y es interesante. A las esposas le enseñan
en el programa para la familia, tiene uno para la familia, donde le enseñan a la esposa cómo manejar el alcohólico y emborracharse todo lo bueno y cómo rechazar todo lo malo para mantenerlo a distancia. Y entonces, de esa manera reciben mucha ayuda. Y el alcohólico tiene que ir a Alcohólicos Anónimos. En Alcohólicos Anónimos le siguen matando la negación. Dicen, no, yo no soy alcohólico. No, la única vez que yo me emborraché me cogió el policía, por eso estoy aquí, pero si no, yo no hubiera estado. O yo dejo el alcohol cuando quiera. La he dejado 10 veces. Bueno, quiere decir que por 10 veces no puedo estar sin él y volvió otra vez. Por eso tiene que volver a sacárselo. Así que todo eso se lo van matando y le van enseñando poco a poco a reconocer que él no tiene capacidad para hacerlo solo, que tiene que buscar un poder superior, que le dé la fortaleza, el ánimo que nos da el papá cuando estamos chicos, que nos anima a llevar adelante. Ese papá está allá en el cielo. Y es el que le va a ayudar a ese niño afectado tremendamente por el alcohol a recuperarse y a recibir la habilidad para funcionar rehabilitadamente en la sociedad. Gloria a Dios. Doctor, agradecemos muchísimo. Estos temas prácticos que a veces 25 minutos, media hora no son suficientes, apenas está tocando con la punta de los dedos. Y si me permite interrumpir, quiero que sepa que las funciones de todas esas instituciones son muy importantes y la gente debe asistir. Pero yo he encontrado que la conversión genuina y profunda a una creencia religiosa, especialmente de una iglesia fundamentalista, es la mejor de todas las medicinas. Gloria a Dios. Apreciamos. Amigos, el tiempo se nos ha terminado. Quiero decirte que hay esperanza en el nombre de Jesús. Mira, este bendito libro es el manual del fabricante y Dios ha hecho provisión para cada una de nuestras necesidades, ya sea heredadas, cultivadas o adquiridas. Por lo tanto, te invito a que vayas a la palabra de Dios. Si estás padeciendo un problema o dificultad, quisieras inclinar el rostro conmigo y orar para que Dios te ayude en esta situación. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor. Gracias porque no nos has dejado solo en este mundo de tantos problemas. Somos conscientes que hay muchos que están padeciendo este problema del alcoholismo, están afectando sus vidas, sus familias, la sociedad. Oh Señor, dales un rayito de esperanza. Tú eres especialista en vidas hechas pedazos, en casos difíciles. Luego tú los ayudes, los rehabilites, no solamente para vivir en este mundo, sino para vivir por la eternidad. Gracias te damos porque en ti hay esperanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Yo agradezco a Dios por personas como el Dr. Fuentes, que han venido al programa para hablarnos claramente, sin vueltas, de algo que puede ser y que es una bendición, una ayuda para nuestras vidas, para nuestras familias. Te invito a seguir estudiando la palabra de Dios. Visítanos en estaescrito.tv y allí encontrarás una variedad de estudios bíblicos que te ayudarán en tu vida espiritual. Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.